Buen día, buenos días. Este es el primer vídeo del tema 3. Este tema tenemos 4 vídeos, ¿vale? Trata sobre la convección de calor, igual que vimos en el tema de la conducción de calor. Aquí lo que trabajamos un poquito más en profundidad la convección de calor. Y corresponde a la asignatura de diseño térmico, de Design Thermic, del grado de automoción. Bueno, primeramente voy a explicar un poco todo lo que vamos a ver en este tema. En este tema primero vamos a ver una pequeña introducción, que es esta presentación. Después veremos en la próxima presentación lo que serían grupos adimensionales. Pasaríamos a otra con análisis de convección forzada y natural. Y por último, la última presentación, que sería la cuarta, que trabajaríamos el tema de aletas de transferencia de calor, ¿vale? Las aletas como mecanismo de mejora de la transferencia de calor por convección. Y vamos a comenzar por ver un poco lo que es el calor por convección. El calor por convección describe dos fenómenos físicos totalmente diferentes, ¿vale? Uno que es el calor por conducción en la capa límite, sobre todo en la capa de partículas de fluido que están pegadas a un sólido. Y por otra parte, vamos a ver un poco también lo que sería la transferencia de masa, el mecanismo de transferencia de masa en esta propia capa límite, donde existe un gradiente de velocidad. Entonces aquí podemos ver un poco los dos fenómenos. Uno asociado con el gradiente de temperaturas, que como podemos ver, si la temperatura del sólido está muy elevada, va bajando la temperatura en función de la capa límite, ¿vale? En función de la capa límite, de toda esta variación de gradiente de temperatura, y a la vez tenemos asociado un transporte de masa que viene dado con el vector velocidad, lo que sería el gradiente de velocidad. Las velocidades son cero en la capa justo límite que toca el fluido con el sólido, y se va incrementando hasta la temperatura hasta la velocidad máxima, que es la velocidad del fluido no perturbado. Esto nosotros ¿cómo lo visualizamos? Lo visualizamos con el famoso concepto de convección, donde yo lo que tengo son unas zonas calientes, ¿vale? Una zona donde se produce una transferencia de calor por conducción, calienta el fluido, este fluido pierde densidad, sube y se crean los famosos bucles, ¿vale?, de movimiento convectivo, ¿vale? Entonces aquí lo que tengo, por una parte, se ve claramente calor de conducción, la transferencia de calor por conducción, y después una transferencia de masa, que a la masa transporta energía y también transporta calor, ¿vale? Típicamente, ¿cómo se ha estudiado? Se ha estudiado siempre bajo la perspectiva esta de aquí, que el Q de conducción es igual a la ley de Fourier, si la ley de conducción justo para la capa más próxima al sólido, cuando la I tiende a cero, ¿vale? Esto sería lo que he comentado, el fenómeno de conducción. Y este fenómeno de conducción, como es muy difícil de describir matemáticamente, porque depende de la viscosidad, depende del tipo de fluido, bueno, depende de todos unos condicionantes, lo que se ha trabajado normalmente es con la ley de Newton de flujo de calor por convección, que me viene dado por esta ecuación de aquí, ¿vale? En donde además se puede tratar fácilmente, porque esto sería la temperatura de la superficie del sólido y esto sería la temperatura del fluido no perturbado, ¿vale? Esta ecuación tiene una similitud grande al proceso de conducción, ¿vale? El gradiente de temperatura de la superficie depende sobre todo de la velocidad del fluido separada de la pared. La velocidad del fluido separado de la pared es importante, ya que es el parámetro de referencia que determina el transporte de energía térmica hacia la corriente principal, y por tanto a altas velocidades existen grandes gradientes de temperatura y por tanto grandes gradientes de flujo de transporte de calor por convección. Entonces, con esto ya podemos dividir dos tipos de convección de calor, de transferencia de calor por convección. Una que tiene unas características determinadas, ya veremos, y otra que tiene otras características determinadas y que depende solamente de si la convección es de tipo natural o de tipo forzada.
denominamos convección natural, en la que el fluido se mueve a muy baja velocidad y se mueve simplemente por el cambio de densidades producido por la transferencia de calor por conducción en la primera capa de fluido limítrofe con el sólido, y esto me produce bajas velocidades de transferencia de calor. Y después tengo lo que es la convección forzada, en donde el fluido se mueve inducido por un medio mecánico, como puede ser un ventilador, un compresor o cualquier otro medio mecánico que hace el movimiento del fluido forzado a altas velocidades. Por tanto, se producen grandes gradientes de velocidades y, por tanto, grandes gradientes de temperatura y, por tanto, altas tasas de transferencia de calor por convección. Aquí el problema lo tengo yo siempre en el coeficiente de transferencia de calor por convección, ¿vale? Es el parámetro que se ha de calcular, y para colmo en él se incluyen todos los problemas y fenómenos que hemos simplificado de una manera abrupta. Es una cosa muy complicada desde el punto de vista físico, y lo reducimos todo al cálculo del HC, el coeficiente de calor por convección. Y esto será el campo de batalla de este tema 3 de esta parte de la asignatura. También distinguimos diferentes procesos de transmisión de calor por convección. Aparte de convección forzada y convección natural, también tenemos que tener en cuenta cuando son flujos internos, flujos externos, y cuando son flujos laminares y cuando son flujos turbulentos. Dependiendo de cada uno de estos tipos de flujos, de la combinación de cada de estos tipos de flujos, ya veremos que tenemos unas ecuaciones analíticas muy diferentes para calcular el coeficiente de convección, ¿vale? Y a partir de allí será el caballo de batalla de este tema en esta asignatura, el cálculo del coeficiente de convección de la transferencia de calor por convección. Y con esto terminamos el primer vídeo.